Muy buenas tardes a todos los miembros del canal. La idea que quiero compartirles hoy tiene que ver con el proceso inflacionario que está viviendo Estados Unidos y qué puede ocurrir con respecto a las inversiones, cuáles son los sectores que mejor pueden llegar a funcionar y qué es lo que está pasando con el proceso inflacionario en Estados Unidos que tanta preocupación genera. Por eso voy a compartir en pantalla y vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con este proceso inflacionario y también algunas ideas e hipótesis vinculadas a esta nueva situación que vive el mundo con una inflación que está muy por arriba de lo esperado, ¿no? En consecuencia, bueno, hay que ver cómo protegerse de la mejor manera y qué es lo que puede ocurrir en el marco de esta situación que atraviesa, por supuesto, el mundo y que no era algo que estaba esperado por la Reserva Federal de Estados Unidos. Así que primero vamos a compartir datos en perspectiva histórica. Primero, cómo viene acelerándose el proceso. Desde el año pasado hasta ahora acumulamos en la interanual un 7%, fue el último dato que se publicó hace muy poquito, y que ya marca que la inflación está mostrando guarismos similares a los de principios de la década del 80, está en máximos históricos de los últimos 42 años, rompiendo un máximo histórico de los últimos 42 años, y en consecuencia genera gran preocupación no solo eso, sino también cómo se aceleró. Ustedes fíjense acá, a la velocidad en la que se acelera y lo rápido que sube hasta el 7%, y eso generó gran preocupación, y esa preocupación, que no es menor, empieza a verse reflejada en la tasa de interés de los bonos del Tesoro a los 10 años, que es la tasa de referencia más importante que mira el mercado, que es la TNX, y ustedes fíjense que está por romper una resistencia muy, muy importante, que ya intentó romperla y no pudo hace un tiempo atrás, pero claramente esta tasa tiende al 2%. Esto es algo que es evidente y que ya se habla de que va a acelerarse la suba de tasas de interés en Estados Unidos y esto genera gran preocupación. Bueno, ¿qué categorías han sido las más afectadas desde el punto de vista del proceso inflacionario? Acá tenemos la distribución de cómo fue la inflación mes a mes, cómo se fue produciendo mes a mes y cómo se fue moviendo. Y acá este dato es viejo ya, porque la tasa de inflación, esto en diciembre, estaba en su máximo anual de los últimos 30 años. No, ya está en el máximo anual de los últimos 42 años. Los sectores más afectados, combustible, transportes y productos cárnicos, que son los que más han experimentado un aumento, productos cárnicos 24%, hoteles 26%, combustible 51%, equipamiento 15%, gas natural 28%, vehículos usados 26%, bueno, y así cada uno de los sectores va experimentando en el IPC un aumento distinto que componen un promedio del 7%, pero cuando uno lo mira en la generalidad, empieza a ver que hay disparadas muy importantes en los que hace el costo de vida de los norteamericanos cotidiano. En consecuencia, esto va a traer inmediatamente una discusión paritaria, una discusión salarial, y esto puede adquirir un ritmo de salario-precios, ¿no? Esta inflación puede llegar a tener alguna consecuencia en lo que es la continuidad y el espiral en lo que es salario-precios. Entonces también están las alarmas abiertas en ese sentido. Y esto obviamente golpea la capacidad de ahorro, el dinero disponible de los norteamericanos y el dinero que se vuelca. Saben que cuando hay dinero disponible, hay capacidad de ahorro, ese dinero disponible va hacia las acciones en Estados Unidos. Entonces hay una presión muy grande sobre el salario, sobre los ingresos, y eso está quitando capacidad de ahorro en el primer análisis, el primer dato que no es menor porque impacta de lleno en el mercado, el de renta variable, por supuesto, ¿no? Gasolina 50%, básicamente por las restricciones de la oferta mundial. Este es uno de los primeros datos, junto con gas natural 28%, que tiene la misma relación. El impacto muy, muy fuerte que ha tenido el suministro mundial fruto de la pandemia y las restricciones que hemos visto han impactado muy, muy fuerte en el precio. Vehículos usados, esto tiene que ver con la escasez de semiconductores y la posibilidad de fabricar autos
y la demora que hubo en la producción de autos en Estados Unidos, se habla de que se demoraron 1 millón de vehículos, la producción de 1 millón de vehículos. Esto hizo que se dispare la venta de vehículos usados y que haya tenido una fuerte presión al haber una demanda muy, muy fuerte sobre precios, ¿no? Productos cárnicos, también, obviamente, al subir todos los commodities, la alimentación del ganado es con commodities, por supuesto, entonces con materias primas, con maíz para el engorde del animal, y eso es muy, muy importante, el impacto que ha tenido en el sector cárnico. Y mobiliario y ropa de cama también tiene que ver con las materias primas, porque hubo un impacto muy, muy fuerte en el precio de las maderas. Y esto hizo que suba también fuerte un 12%, para Estados Unidos muchísimo, un 12%, para nosotros no es mucho, pero fíjense que estamos muy por arriba del 7% en cuestiones que hacen a la vida cotidiana, y estos dos generan aumentos de segunda ronda, porque la gasolina es uno de los insumos estratégicos para el movimiento de fletes en el mundo, y eso impacta en segunda ronda en otro tipo de productos, no es parte del costo de los costos, se dice que es. En consecuencia, bueno, va a tener un impacto muy, muy fuerte como aumentos de segunda ronda. Materias primas energéticas, 49%, autos y camiones usados, 26.4%, servicios energéticos, 11.2%, vehículos nuevos, 9.8%, 8.5% tabaco. Hasta ahí, todos los que están por arriba del 7%. Después vienen los que están por debajo del 7%, ¿no? Y ¿cómo puede influir la inflación en el gasto del consumidor? En una encuesta que se hizo en Estados Unidos, el 88% de los estadounidenses dice lo siguiente, que va a reducir. El 48% de los encuestados dice que va a reducir en comidas en restaurantes para llevar. Pensemos en McDonald's, pensemos en Starbucks, pensemos en este tipo de empresas a los cuales les genera un impacto fuerte este tipo de decisiones. El 30% dice que va a conservar su tecnología actual en lugar de actualizarla. Dato no menor para las tecnológicas. Presupuesto de alimentos va a reducir y reduzca compra de combustibles un 29%, compra menos ropa y accesorios un 29%. Acá hay un conjunto enorme de empresas que estaban despegando fruto de la venta online vinculadas a lo que es ropas y accesorios, que seguramente van a tener un impacto. Y hay un 23% que dice que posponga reparaciones, renovaciones y mejoras en el hogar. Esto tiene que ver con la construcción, pensemos en Home Depot, un CDR argentino, un ex CDR que cotiza en Argentina, que tiene que ver con este segmento, ¿no? En consecuencia, el impacto que está teniendo la inflación en el salario va a ser, por supuesto, que se tomen decisiones para poder conservar el nivel de vida de los estadounidenses, para conservar su nivel de vida actual, va a empezar a recortar algunos gastos, y para poder llegar a fin de mes y poder ahorrar lo que estaban ahorrando, van a tener que hacer un conjunto de ajustes en una gran cantidad de sectores en los cuales seguramente va a impactar en los próximos 24 meses en la economía de los Estados Unidos y en las empresas que seguramente están vinculadas a esos sectores. Entonces, 4 consejos, ahora sí vamos con algunos consejos vinculadas a cómo pensar las carteras en función de un proceso inflacionario, ¿no? Nosotros los argentinos tenemos muchísima experiencia en esto, porque vivimos con un proceso inflacionario que es constante y persistente. Primero, lo que habla el informe es apuntar a marcas fuertes, que tengan poder de fijación de precios, monopolios u oligopolios, y que tengan márgenes sólidos en ganancias. Es importante analizar esto, empresas consolidadas, que tengan posición de mercado dominante. ¿Para qué? Para que puedan fijar precios y trasladar ese proceso inflacionario hacia adelante, hacia la otra parte de la cadena, y no comerse, entre comillas, ese costo que le genera el proceso inflacionario, ¿no? Los principales grupos son bancos, energías, empresas energéticas, automóviles y componentes, bienes de equipamiento y finanzas. Estos son los sectores que mejor funcionan en el proceso inflacionario. A prestarle atención, la banca y las finanzas tienen mayor poder de fijación de precios y pueden aumentar sus precios cuando aumenta la inflación. Y las industrias cíclicas como energías y bienes de capital también
son empresas que tienen gran capacidad para trasladar rápidamente sus costos, sus mayores costos producto del proceso inflacionario a precios. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hay otras empresas que no pueden hacer esto y además son empresas que tienen grandes ventajas de que pase lo que pase en la economía, van a tener que seguir, la demanda va a seguir, son gastos que no se pueden recortar a nivel global. En consecuencia, son sectores muy interesantes para analizar. Segundo, y esto es de manual, buscar, yo lo recomiendo siempre, pero bueno, en estos entornos es mucho más importante, buscar fundamentos sólidos. Ustedes vieron que en este tiempo hemos visto empresas que estaban caminando sobre el aire desde el punto de vista de ventas y ganancias y que han tenido un recorte fenomenal en el precio, una caída brutal en el precio, no porque sean empresas malas, no porque sean empresas que no tengan futuro. Pienso en Mercado Libre, el gran recorte que ha hecho, pienso en PayPal, pienso en Teladoc. Son empresas que han tenido gran recorte en precios y que ese recorte en precios es fruto de que estaban caminando sobre una burbuja de expectativas sobre el activo y no sobre la realidad económica del activo. Hay que despejar siempre la realidad económica del activo, y la realidad económica se encuentra en ventas y ganancias y márgenes. Si uno tiene ventas, ganancias y márgenes sólidos, y una empresa desendeudada y un flujo de caja, libre de caja importante, ahí tiene una empresa que puede comportarse muy bien en esta etapa. Pero si eso está caminando sobre el aire o sobre una tormenta de expectativas, una burbuja de expectativas, bueno, las correcciones vienen y están ocurriendo en muchísimos activos. Entonces, buscar fundamentos sólidos. Un estudio de 2.258 empresas durante 15 años se observó que las que tienen mejores resultados tienen dos variables, que son las que acabo de mencionar. Y crecimiento de los ingresos y el crecimiento de los beneficios económicos. El rendimiento total para los accionistas, el quintil más alto de las que mejores rendimientos tuvieron fue en los últimos 15 años un rendimiento del 19%, y el quintil más bajo, las que estaban más caminando sobre el aire, tuvieron un decrecimiento del 1%. La estadística no falla, ahí está expresado. Tercero, los datos detrás de la inversión de largo plazo. Siempre las inversiones tienen que ser de largo plazo, con fundamentos sólidos, con una hipótesis de valor, con fundamentos sólidos detrás de ese activo y con una inversión de largo plazo. Siempre hay que mirar el largo plazo. Fíjense esto, de 148 años de rendimiento del S&P, las probabilidades de que los accionistas de empresas de gran capitalización, de perder dinero de los accionistas que apuestan por empresas de gran capitalización, disminuyen a largo plazo, a tal punto que miren esto. Si el horizonte de inversión es un mes, cuando uno le quiere tomar el tiempo al mercado, 39.3% de probabilidad de pérdida del inversor. Y si uno piensa a 5 años, 19% ya se achica la probabilidad de pérdida. Si uno apunta a 10 años, un 11% de probabilidad de pérdida del inversor. Y si apunta a 20 años, el 0,1%. No se equivoca. Cuando uno apunta al largo plazo, es muy difícil que se equivoque porque en el largo plazo los desequilibrios circunstanciales siempre se corrigen. Y cuarto consejo, evitar errores habituales. Siempre hay que ser consciente de estas cuestiones. En lo que decía antes, intentar tomarle el tiempo al mercado, el error más común, y considerado el peor error. Falta de diversificación de la cartera, 26% el error más común, y es considerado el 16% el peor error. No abordar las implicancias fiscales, esto también es muy importante, desentenderse de las cuestiones impositivas. Es una cuestión, al hacer un análisis de inversión, es una cuestión muy importante. Y olvidar reequilibrar las carteras. Siempre hay que reequilibrar las carteras. Siempre hay que reequilibrar las carteras. Estos son los consejos vinculados. Y ahora voy a compartir una cuestión que me parece interesante. Hay dos ETFs que se han incorporado mediante SEDARS en la Argentina que expresan y que resumen sintéticamente dos sectores que funcionan muy bien con el proceso inflacionario. Ahora lo voy a compartir como para que lo vean. Voy a compartir estos dos ETFs que ya están operativos en
mediante CDRs en la Bolsa de Argentina. Bueno, los dos ETF desde los cuales se puede invertir ahora desde CDRs, uno es el XLE, que resume todo el sector energético de Estados Unidos, uno de los sectores más importantes. Las principales compañías energéticas están en este índice y uno puede ver acá que ya rompió una resistencia dinámica y que está en un canal alcista, ahora está entrando en la segunda parte del canal, en la parte superior del canal, y es un sector más que interesante por el comportamiento que tiene en el marco del proceso inflacionario. El otro es el XLF, que es el sector financiero, el índice del sector financiero. Acá lo podemos ver que está en una situación bastante parecida, pero no rompió la resistencia dinámica, la tocó y volvió a caer. Presten atención nomás a una cuestión, hay una divergencia en los indicadores más que interesante acá. Hizo máximos crecientes, pero sin que lo hagan los indicadores, en estos dos indicadores, tanto en fuerza relativa como en el MACD, pero sí hizo acá un máximo mayor que este y no se condice con lo que ocurrió en los indicadores. A prestar atención a eso porque ese no es un dato menor, pero bueno, quería compartirles también lo que es estos dos índices que a partir de ahora se pueden invertir en la bolsa argentina. Así que bueno, esa era la hipótesis de inversión del día de hoy. Espero que les sea de utilidad.